que no será quebrado hueso suyo, Él está indicando lo mismo, que este es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, el cumplimiento de la Pascua, porque esa escritura tenía que ver con el Cordero de la Pascua. No podían quebrar un hueso del Cordero de la Pascua. Y se cumplió, el apóstol Juan dice que se cumplió esa escritura en la muerte del Señor Jesucristo. No quebraron hueso suyo. Entonces Él está indicando con esto que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios. Y ya hemos oído pues el testimonio, el que lo vio da testimonio. Juan era un hombre muy joven en este tiempo, sin duda posiblemente el más joven de los apóstoles. Y yo entiendo que cuando el Señor le dijo, he ahí tu madre, antes de las horas de tinieblas, dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, versículo 27. Yo entiendo que Juan llevó a María en esa misma hora a su casa y después regresó para ver los últimos acontecimientos de la muerte de Cristo. Su clamor, tengo sed, y después consumado es. Y entonces este acto del soldado de traspasar su costado, el que lo vio da testimonio. Él era un testigo ocular. Él dice en 1 Juan que lo que hemos oído, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida. Y creo que este versículo, él está destacando pues la tremenda importancia que tiene la muerte del Señor Jesucristo. La lanza en su costado sería para comprobar o para asegurar que él había muerto. La sangre y el agua que salieron sería evidencia pues de su muerte, que él de verdad murió. Y Juan dice, él da testimonio de esto, su testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad. Un joven con convicción en cuanto a la muerte de Cristo, la realidad de su muerte. Y él dice, para que vosotros también creáis. Esta palabra dirigida directamente a los oyentes, los lectores de este evangelio. Mateo escribió especialmente para los judíos. Nos dicen que Marcos escribió especialmente para los romanos, Lucas para los griegos, pero Juan escribió para el mundo. Y él dice, para que vosotros también creáis. Nuestra fe está basada, hermanos, en la realidad de la muerte de Cristo y por supuesto su resurrección también. El hecho de traspasar el costado del Señor por aquel soldado nos hace pensar, primero, el Señor murió cuando Él quiso morir. No era normal que Él estuviera muerto ya. La crucifixión no era para infligir una muerte rápida, sino una muerte lenta. Entonces los soldados ven que el Señor tiene inclinado su rostro. Estaba muerto. Ellos tenían la misión de quebrar los huesos de los tres crucificados para acelerar la muerte. Ahora, este soldado también podía quebrar los huesos del Señor, pero no lo hizo. ¿Quién se lo impidió? El mismo Dios. Porque el Salmo 34 dice, Él guarda todos sus huesos. Dios no había perdido el control en esa situación. Y evita que los soldados le quiebren las piernas al Señor. Pero entonces este soldado, desobedeciendo a Pilato,
en cierta forma está obedeciendo a Dios, sin saberlo. Y entonces traspasa el costado del Señor con una lanza. Esa forma de atravesar la lanza en el costado no iba a quebrantar ningún hueso. Uno entiende que fue un acto hecho como de arriba hacia abajo, pasando por esta área, por debajo de las costillas, vamos a decir así, hasta alcanzar el corazón del Señor. Aún en esos detalles, hermanos, Dios estaba controlándolo todo, pendiente de que todo se hiciera conforme a lo que ya estaba escrito. La muerte del Señor no fue algo dejado así al azar, no, todo ya estaba profetizado, diseñado, ya todo estaba anunciado con mucha antelación, y lo que sucedió en el Calvario sencillamente fue el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. En lugares específicos, como debe de ser el lugar donde está la mesa y los símbolos, y para nosotros sería bueno entender que en el centro es el Señor, que es lo que da en sí el valor a las cosas, pero uno llega a una escritura como esta y empieza a hacer memoria de lo que revelan las escrituras desde el Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo es momento de meditación, porque hay algunas cosas que nos obligan a pensar en ello. Él dice que aquel lugar donde fue crucificado había un huerto. Y esto nos hace pensar como en un contraste, como el Creador, el Señor como Creador, hizo un huerto para poner a Adán donde nada le hacía falta. Era lo más hermoso, donde 4 ríos, los ríos importantes a los que la Escritura hace referencia, estaban para atenderle a aquel lugar, el huerto. Y aquí, sin embargo, vemos al Señor muriendo, el valiente de Israel, la forma como derrotar el pecado fue dando su vida, porque el pecado en sí trae muerte, y para traernos a nosotros la vida, Él murió. Pero al mismo tiempo nos hace pensar que aquel que tenía poder para hacer mundos y mundos o destruirlos, se dispuso a hacer la ofrenda. Estamos tomando en cuenta el valor de aquel ungüento que trajeron aquellos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Los dos como un testimonio para atender al Señor. Y ahí no había un perfume más acepto por el Padre que el mismo final de la vida de aquel que había sido su servidor por excelencia. El Señor había terminado su vida, había entregado el Espíritu al Padre y habitó la eternidad como Creador. Él es Dios, eternamente Dios. Su santidad le asiste por la eternidad en el cielo, pero cuando puso sus pies en la tierra fue igual. Para el Padre en sí, Él fue una ofrenda eterna, lo más hermoso y lo más valioso. Entonces, es interesante
que le asisten las Escrituras, porque todo juicio, aunque esté en manos de hombres como los que rodearon al Señor, tenían que haber leyes. Ellos las torcieron, porque Zacarías dice que miraron, pero esa fue una mirada para verle muerto. Hay una mirada por delante, donde le van a ver al que crucificaron en gloria. En ese momento no hallarán cómo esconderse. Entonces, nosotros sí podemos, hermanos cristianos salvados por pura gracia, verle a Él ya entronado en gloria. Inclinamos nuestro ser en su presencia, en actitud de adoración, porque Él es el único ser excelso, digno de la adoración, de la honra, de la gloria y de la alabanza. Señor, nos ayude que esta mañana, el lugar al rodear al Señor, en el culto de la cena del Señor, nos ocupe todos nuestros pensamientos y nuestro espíritu, para saber que estamos en su presencia, en un momento de profunda dedicación a la meditación en Él, el vencedor. Porque si vemos que el Señor, como fue visto por el soldado, fue muerto, había logrado la victoria más grande de la que las Escrituras hacen referencia, dando un golpe contundente a Satanás, hiriéndole en la cabeza y destronando el poder de la muerte y del odio y del mal. Así es que no era un muerto no era un muerto común, era un vencedor. La otra cosa que nos dice del sepulcro, lo hacía diferente a todos. La única referencia a un sepulcro nuevo es del que estamos leyendo, porque Él hace nueva todas las cosas. Aún el escenario de la cruz hizo nuevo todo, cambió el rumbo del mundo y abrió las puertas de los redimidos a la eternidad. Esperamos que el Señor nos ayude y podamos seguir en ese hilo, pues, en nuestras meditaciones sobre aquel bendito Redentor. Hay detalles que no se pueden perder de vista. La Escritura, la palabra de Dios, tiene su fiel cumplimiento, aun cuando los hombres piensen que tienen el control. Cualquiera podría decir, ¿qué necesidad había que ese soldado atravesara el costado del Señor Jesucristo? Cuando ya había pruebas de que estaba muerto, le vieron muerto. ¿Para qué atravesó el costado? Pero Zacarías dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, era necesario eso. Hermanos, no podemos esta mañana celebrar la cena del Señor obviando lo que la Biblia dice. Por eso, un pan, una copa y la memoria de que Él viene. Esa es una palabra fiel. Él viene. Puede ser que esta sea la última cena del Señor que el pueblo de Dios va a celebrar en el mundo. Pero la otra cosa, que el costado del Señor traspasado demostraban que no era un fingimiento aquella muerte. Él murió, salió sangre y agua, de modo que Él murió. Pero la otra cosa, el otro detalle, fue puesto en un sepulcro nuevo, de modo que nadie podía decir que había ocurrido como en el pasado, allá en los días cuando sepultaron a aquel hombre y lo sepultaron en el sepulcro del profeta Eliseo, y cuando tocó los huesos resucitó. No, era un sepulcro nuevo, no había sido puesto ninguno. De modo que el Espíritu Santo ha cuidado de que nadie pueda argumentar nada de la veracidad, de lo tangible de la muerte, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive, hermanos.
Él está vivo, en gloria, le estamos esperando. Ahora llegó uno. Siga. Cualquiera pudiera decir, ese soldado sí era cruel. Si no se dio cuenta que ya el Señor estaba muerto. Si nosotros hubiéramos narrado la historia, probablemente hubiéramos puesto la coletilla. Ese era el peor de los, creo que eran 4 soldados, el peor de los 4. ¿Cómo va a ser eso? Esa es la forma como nosotros lo vemos. Pero es que tenía que cumplirse la palabra de Dios. Algunas veces en nuestras vidas pasamos por adversidades y nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto? Culpable fulano, culpable sutano. Es que Dios está adelantando sus propósitos en medio de las adversidades. Entonces aquí está la historia contada por Dios. Era necesario que así pasara para que se cumpliese la escritura, y se va a cumplir al final cuando Él venga en gloria. Y otro detalle solamente. Versículo 38 se habla de el cuerpo de Jesús 2 veces. Versículo 40, el cuerpo de Jesús. Estaban sepultando el cuerpo de Jesús, pero al final, dice el versículo 42, allí pusieron a Jesús. Ese era Jesús. Y estaban tratando el cuerpo de Jesús porque ese era Jesús. Los emblemas que utilizamos, el pan y la copa, es pan y copa con vino. Pero debemos tratarlos en ese momento con la dignidad que requiere, por lo que eso representa. Por eso la reverencia del que se levanta a partir el pan, con temor, con reverencia. El que se levanta a repartir la copa, hermanos, es pan y es copa. Pero en ese momento están representando el cuerpo y la sangre del Señor. La forma como pasamos la bandeja, la forma como estamos tomando el trozo de pan, la forma como pasamos la copa, como estamos bebiendo de la copa, es pan y es vino. Pero en ese momento están representando al Señor y debemos tratarlo con esa misma reverencia, ese cuidado. Ellos sabían que el alma del Señor ya no estaba en ese cuerpo. Yo creo que ellos estaban conscientes. Juan oyó que el Señor ya estaba en el paraíso, pero ese era el cuerpo del Señor. Había que tratarlo con dignidad, con reverencia, con mucho cuidado. El Señor nos ayuda, hermanos, a participar de esa manera de la cena del Señor, esta y todas las veces. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del estudio. El próximo culto será a las 10 para la cena del Señor. Los alimentos están listos. Un hermano puede dar gracias por el buen estudio, por el desayuno, y podemos cantar una estrofa de un himno. ...542... Ve a Cristo, alma fiel. Él por ti bebió la hiel. Tu rescate Él compró y del mal te libertó. Podemos cantar 2 estrofas, es cortico el himno, la primera y la segunda. Primera y segunda. Era Cristo al fiel, Él por ti
vio de ayer, tu rescate Él compró, y del mal te libertó. Maravilla de amor. Salvador, medita en Semaní, su dolor cual sal.